Hola, mi nombre es José Ojeda, soy profesor de Geografía Física en el Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla y como parte del proyecto de píldora formativa geográfica, en esta sesión vamos a tratar los sistemas de referencia de coordenadas, es decir, la componente espacial de los datos geográficos. La estructura tiene 4 puntos. En primer lugar, introduciremos la peculiaridad del dato geográfico. En segundo lugar, introduciremos algunos conceptos sobre la forma y el tamaño de la Tierra que son necesarios para entender los sistemas de referencia de coordenadas horizontales, que tocaremos en el punto 3, y los sistemas de referencia de coordenadas verticales, que tocaremos en el punto 4. Si nos centramos en el dato geográfico, como cualquier otra disciplina, el dato se compone de una unidad de observación, es decir, el fenómeno que queremos analizar, y de un conjunto de variables o atributos temáticos que la caracterizan. Lo peculiar, digamos, del dato geográfico es que la unidad de observación, en vez de ser un registro, una tabla, necesita tener un sistema de referencia de coordenadas que le permitan ubicarlo sobre la superficie terrestre. En esta tabla estadística tenemos un listado de municipios con su población. Si incorporamos referencias geográficas con un sistema de coordenadas, estas nos van a permitir su representación espacial, su cartografía y sus análisis utilizando relaciones topológicas con otros elementos presentes en el área de estudio. El dato geográfico hoy en día es un fichero digital y, por lo tanto, si queremos modelar cualquier fenómeno de la realidad en un fichero digital, y ese dato o ese fenómeno necesitamos que sea geográfico, debemos optar por uno de los dos modelos existentes, o bien el modelo vectorial. En este caso se utilizan líneas, puntos y polígonos para modelar ese fenómeno. Está muy bien adaptado a todos aquellos objetos o fenómenos que tienen límites claros, que son discretos, como las parcelas, como los límites administrativos o los edificios de catastro. O bien el modelo raster. En este caso, la propia estructura matricial de este modelo permite asignar un valor diferente a cada una de las unidades en que se subdivide la zona de estudio. Está mejor adaptado a aquellos fenómenos que son variables cuantitativas, es decir, y continuas, es decir, que cada vez que me muevo en X y Y cambia su valor, y por lo tanto muy bien adaptados pues, para las alturas, para las temperaturas o para las precipitaciones. En todos los casos, sea cual sea el modelo, deben de incorporar un sistema de referencia de coordenadas. En este ejemplo tenemos a la izquierda, que es un visor web, tenemos a la izquierda pues, una ortofoto con polígonos que representan usos, a la derecha tenemos un modelo digital de terreno y las unidades geomorfológicas. Si queremos modelizar una potencial subida del nivel del mar e identificar qué es lo que se ve afectado, como hemos hecho aquí, todas las variables, todos los datos que participan en este análisis necesitan compartir tanto el mismo sistema de referencia de coordenadas horizontales como el mismo sistema de referencia de coordenadas verticales. Para entender cómo se establecen estos sistemas de referencia es necesario introducir algunos conceptos sobre la forma y las dimensiones de la Tierra. En esta imagen tomada del espacio pues, se aprecia que la Tierra pues, tiene una forma esférica. Bien, pues ya en época clásica, sabios griegos como Eratóstenes hicieron unos primeros cálculos simplemente utilizando pues, la inclinación y los ángulos de los rayos solares en dos lugares que estaban en el mismo meridiano, llegando a un cálculo bastante exacto para la época. El tamaño y la forma de la Tierra ha sido un debate en los siglos posteriores, muy importante, hasta que en el siglo XVII Newton publica las leyes de la gravitación universal y hace una propuesta teórica indicando que si la Tierra está sometida a esas leyes de la gravitación universal, su forma de equilibrio debería ser un elipsoide de revolución. Esta propuesta teórica no se constata y se valida empíricamente hasta que no se hacen unas expediciones para medir un ángulo de meridiano en latitudes polares y también en latitudes ecuatoriales, en las que participa el Reino de España, en el siglo XVIII. Y a partir de ahí pues, se acepta que la forma geométrica regular que mejor se ajusta a la forma de la Tierra es un elipsoide de revolución.
Como veis, al ser una figura geométrica regular, con solamente dos parámetros, el semieje mayor y el semieje menor, podemos realizar cualquier cálculo y modelizar cualquier aspecto sobre esta superficie. Por eso utilizaremos esta superficie como base para las coordenadas, los sistemas de referencia de coordenadas horizontales. Sin embargo, la Tierra no es una figura regular, es más bien una figura irregular desde el punto de vista geométrico, que recibe el nombre de geoide. Como se aprecia en la imagen, el geoide es una superficie teórica equipotencial del campo gravitatorio de la Tierra, que coincide aproximadamente con el nivel medio del mar. Es decir, esta figura une todos aquellos puntos que tienen el mismo potencial gravimétrico, es decir, que son atraídos hacia el centro de la Tierra con la misma intensidad. Y su irregularidad se justifica por la desigual distribución de masas y materiales en el interior de la Tierra. Para su medición se parte del nivel medio de los océanos y en las zonas emergidas se parte de un mareógrafo, donde se calcula el nivel medio del mar y se busca por el interior de los continentes aquellos puntos donde el potencial gravimétrico es el mismo que el medido en el mareógrafo. Para ello se utilizan técnicas gravimétricas, técnicas topográficas de nivelación, y hoy en día, con la incorporación de la información de los satélites, tenemos una idea bastante exacta de la forma del geoide. Si bien es difícil definirla matemáticamente porque es una figura irregular. Por ello, para su definición se usa las diferencias entre la superficie del geoide y la superficie del elipsoide, que sí es una figura geométrica regular. Como veis en esta imagen, estas diferencias entre las dos superficies son variables en cada punto de la Tierra y, por lo tanto, los ficheros que recogen esta información son ficheros raster, que son los únicos capaces para proporcionar un valor diferente en cada uno de los puntos de la Tierra. Lo importante de esta superficie irregular del geoide es que será la base que utilizaremos para los sistemas de referencia de coordenadas verticales. Por lo tanto, hemos visto tres modelos, dos que son figuras geométricas regulares y por lo tanto manipulables matemáticamente, utilizaremos para los sistemas de referencia horizontales, y otro, un cuerpo irregular, el geoide, pero controlado por la gravedad, y que será el que utilizaremos para los sistemas de referencia verticales. Si nos centramos en los primeros, en los sistemas de referencia de coordenadas horizontales, cualquier sistema de referencia, cualquier sistema de coordenadas que permita ubicar cualquier objeto sobre la superficie terrestre, tiene que asociar esas coordenadas a un sistema de referencia geodésico, es decir, a un datum. Este datum está compuesto, en primer lugar, por un elipsoide, que, como hemos visto anteriormente, en el que se establece un sistema de coordenadas tridimensionales que permiten, pues, la localización de cualquier punto sobre la superficie terrestre. Pero además necesitamos un conjunto de parámetros que nos digan cuál es la relación entre ese sistema de coordenadas tridimensionales del elipsoide en relación a la Tierra. Por eso se han producido muchísimos datum, muchísimos sistemas de referencia geodésicos que se agrupan en dos grandes grupos, los globales y los locales. En los datum globales, lógicamente, como veis en la imagen, pues coincide el centro geométrico del elipsoide con el centro de masas de la Tierra. De cualquier forma, dado que para levantar la información necesaria para establecer estas coordenadas se utilizaban técnicas que tenían que apoyarse directamente sobre el terreno, era aconsejable, cuando se empezaban a levantar estos sistemas de coordenadas, iniciar el levantamiento por un punto donde coincida la superficie del geoide y la superficie del elipsoide. Por eso, todos los países desplazaban el elipsoide hasta su zona de interés y empezaban sus levantamientos topográficos y geodésicos a partir de un punto donde coincidían geoide y elipsoide. Este punto se llama punto fundamental y es una característica esencial en los datum locales. Como os podéis imaginar, pues cada país tenía su propio sistema de referencia local. Esto daba problemas y progresivamente se fueron llegando a acuerdos regionales de tal forma
que todos los países europeos, pues en los años 60, 70, adoptan un único sistema de referencia común, que se llama ED50, que como veis aquí utilizaba el elipsoide más preciso de la época y se desplazaba hacia la ciudad de Potsdam, que veis en la parte inferior de la imagen, que era el punto fundamental donde se hacían coincidir elipsoide y geoide. Con la aparición de la geodesia espacial y sobre todo con la proliferación de los sistemas de posicionamiento global del GPS, se adoptan otra vez datum globales. De todos ellos, el más famoso es el que utiliza el GPS, el WGS84, que como veis en la imagen utiliza un elipsoide diferente, el GRS de 1980, y no tiene punto fundamental ya que es un datum global. Este sistema es el que se han adoptado en la mayor parte de los países como sistema de referencia oficial, pero en Europa, para compensar el desplazamiento de las placas tectónicas, adoptó otro datum global en 2007, que es el oficial en España desde entonces, que utiliza el mismo elipsoide modificado levemente para compensar esos pequeños desplazamientos de las placas tectónicas. Básicamente, estos dos datum globales, el oficial y el del GPS, pues se pueden considerar casi iguales a escalas medias y a escalas pequeñas. Todos estos sistemas de referencia se tienen que anclar al territorio, eso lo realiza el Instituto Geográfico Nacional a través de la red geodésica, en este caso la red REGENTE. Y una vez que ya tenemos definido el sistema de referencia geodésico, es decir, el datum, ya podemos establecer las coordenadas para ubicar cualquier objeto sobre la superficie terrestre. Básicamente se utilizan tres tipos de coordenadas para ello, tres sistemas de coordenadas: las coordenadas cartesianas tridimensionales que hemos visto anteriormente para definir el datum, las clásicas que utilizamos todos, las geográficas o geodésicas, y también en ambos casos son fácilmente trasladables de un sistema a otro, del sistema sexagesimal al sistema cartesiano tridimensional, pero quizás las más comunes son las proyectadas, las coordenadas proyectadas como las coordenadas UTM. Como detrás de cualquier coordenada proyectada tiene que haber una coordenada geográfica o una coordenada cartesiana tridimensional, en todos los casos hay que asociar esas coordenadas a un datum, a un sistema de referencia geodésico. Esto es quizás lo más importante, ya que si queremos definir con precisión un punto, tenemos que dar sus coordenadas y además su datum. En este ejemplo vemos como un mismo punto, si se utilizan dos sistemas de referencia geodésicos diferentes, dos datum diferentes, pues tienen diferentes coordenadas. Si esto no se corrige, da errores importantes, y para su solución se suelen utilizar un conjunto de operaciones que se llaman transformaciones de coordenadas. Estas transformaciones de coordenadas son prácticamente hoy obligadas porque compartimos varios datum, y el problema que tienen es que el grado de precisión es variable. Estas transformaciones se hacen a través de ecuaciones relativamente complejas y se utilizan diferentes en función de cuáles sean los datum que entran en juego, si son locales los dos, si uno es local u otro es global. En cualquier caso, es el IGN el que publica los parámetros para resolver estas ecuaciones y hacer estas transformaciones. Y de todas las actualmente disponibles, la más precisa es la que se denomina transformación en rejilla, que tiene el acrónimo NTV2. Todos los software, todos los programas que manipulan información geográfica, pues tienen una función para poder acceder a este tipo de transformaciones. En este caso, como veis, pues se utiliza la transformación de la rejilla para pasar de un datum local a uno global. Un último punto en relación a los sistemas de referencia de coordenadas horizontales es su denominación. Normalmente podemos hacer una denominación literal, como aparece en la columna de la derecha, es decir, coordenadas geográficas del datum ED50, coordenadas geográficas del W84 o el oficial actualmente, pero también tenemos que hacerlo, o lo podemos hacer para las coordenadas proyectadas, donde también tenemos que incorporar el datum. Proyección UTM, ETR89, uso
30 norte, que es el oficial para España. La dificultad que supone emplear estas definiciones literales para su manipulación informática hace que hoy en día se impongan la utilización de códigos numéricos, igual que se hace pues, con los códigos postales. Los códigos que aparecen en la columna de la izquierda son los ofrecidos por una institución que es la European Petroleum Service Group, y por lo tanto a este tipo de códigos se le denominan códigos EPSG, que son hoy en día masivamente utilizados en la mayor parte de las aplicaciones geográficas, y casi todos los software y programas pues permiten acceder a un sistema de referencia o bien por su denominación oficial o bien, como veis aquí, por su código EPSG. Bien, y por último me voy a centrar en los sistemas de coordenadas de referencia verticales, quizás más desconocidos, pero tremendamente importantes porque son fundamentales para modelar muchos procesos físico-naturales. Normalmente se distingue entre altitudes o alturas ortométricas, que son las que están referenciadas sobre el geoide, sobre ese sistema de referencia geodésico, y se obtienen, como hemos visto anteriormente, pues con medidas muy precisas, gravimétricas o de nivelación, y son las que normalmente aparecían en los mapas topográficos. Actualmente, en cambio, es más fácil obtener alturas elipsoidales porque nos las proporciona directamente el GPS, es decir, son alturas sobre el elipsoide. Si recordáis, pues en este caso, en la imagen, pues representan todos aquellos puntos que tienen la misma altura en relación al elipsoide y por lo tanto serían alturas elipsoidales, y en este caso pues representan todos aquellos puntos que tienen la misma altura sobre el geoide, serían alturas ortométricas. Lo interesante, digamos, de las alturas ortométricas es que están controladas por la gravedad, al ser paralelos, como veis, digamos, al geoide. Dado que medir alturas ortométricas es relativamente complejo y más fácil medir las alturas elipsoidales, hoy en día es muy importante poder acceder a esa información que hemos comentado anteriormente, a este tipo de ficheros que recogían las diferencias entre la superficie del geoide y la superficie del elipsoide, que como hemos visto pues se publican y son utilísimas hoy en día dada la facilidad de medir alturas elipsoidales con el GPS. Bien, igual que el datum, el sistema de referencia geodésico planimétrico pues se materializaba en la red geodésica, también el sistema de referencia de coordenadas verticales, es decir, el datum vertical, también se materializa por el IGN en el territorio. Se suele partir de un mareógrafo, en este caso el de Alicante, y posteriormente, a partir de medidas de precisión, de nivelación, gravimétrica, a través de unos clavos se van materializando esas alturas ortométricas a lo largo de las carreteras o a lo largo de los ferrocarriles, ¿no? Con esta información de precisión también es el IGN quien se encarga de producir esos modelos de ondulación del geoide que permiten corregir las alturas elipsoidales a las alturas ortométricas. Lo importante, digamos, de los sistemas de referencia de coordenadas verticales es que son las alturas ortométricas las que nos permiten modelar los procesos físicos de la realidad, ya que, como veis en la imagen, todas aquellas alturas, todos aquellos puntos que tienen la misma altura, pues estarían a la misma distancia del geoide, de tal forma que si queremos mover una unidad de masa de una altura a otra, necesitamos el mismo esfuerzo, el mismo trabajo físico, y eso nos permite modelizar todo este tipo de procesos físicos naturales. Para terminar la intervención, pues os presento estas dos imágenes donde precisamente la utilización de un modelo digital de alturas ortométricas permite modelizar perfectamente tanto los procesos de inundación en una ciudad como la trayectoria de una colada de un volcán en la isla de La Palma. Y nada más, muchas gracias y espero que haya sido de su atención.